Nuevos signos del fin. ¿Las inundaciones en México prolongan la catástrofe meteorológica? Queridos hermanos y hermanas, mientras el cielo sobre México se oscurece antes del anochecer y la lluvia resuena en los tejados como tambores de alarma, nuestros corazones se encogen naturalmente. Las inundaciones que se han sucedido en 2025 nos hacen preguntarnos, ¿son solo un capricho de las estaciones o una señal de los tiempos que exige un despertar? Me dirijo a ustedes no como juez, sino como una hermana en la fe que pregunta. Detengámonos un momento, enfrentemos la verdad, y apoyemos a quienes han sido sorprendidos por el agua. Ya estamos viendo cómo las inundaciones inundan las calles, arrasan las carreteras, obligan a aterrizar aviones, y los hogares de los más pobres son los primeros en sufrir las consecuencias. En agosto, la Ciudad de México vivió varios días de caos, debido a las lluvias torrenciales, que incluso paralizaron temporalmente el principal aeropuerto de la capital. Algunas personas perdieron sus vuelos al trabajo, otras no regresaron a casa a tiempo, pero otras lo pasaron aún peor, no tenían a dónde ir porque el agua había entrado en sus habitaciones y cocinas. Esto no es una abstracción, es el dolor actual de una gran ciudad, que está aprendiendo a vivir con un cielo, que ya no lee calendarios antiguos. En junio, el país recibió más lluvia que en décadas. Algunos respiraron aliviados por la recarga de los embalses, pero para muchos resultó en inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y terrores nocturnos. A esto se sumaron tormentas y huracanes que azotaron las costas, dejando tras de sí suelo erosionado y caminos destrozados entre pueblos. No tenemos derecho a exagerar ni a inventar, son cifras y hechos concretos, pero detrás de ellos hay personas vivas con mantas mojadas y niños en brazos. Recordamos a Eric en junio, primero como una amenaza con vientos huracanados, luego como una tormenta que se debilitó y avanzó, pero logró humedecer el suelo, de modo que cada nube subsiguiente se convirtió en un riesgo. Los informes oficiales no informaron de víctimas directas en los primeros días, pero las comunidades de la costa sur reportaron graves destrucciones y necesidades, y activistas de derechos humanos denunciaron casos trágicos. La realidad es compleja. Un periódico señalará un balance cero, otro las voces de quienes no fueron visibles en el encuadre. Debemos reconocer honestamente las diferencias, sin perder la compasión ni la atención hacia los más vulnerables. Agosto trajo nuevos aguaceros. Guadalajara detuvo el tráfico y limpió los daños, en el este hubo advertencias de inundaciones fluviales, y en la capital, tormenta tras tormenta cambiaron el ritmo del día a algo desconocido. Cada mensaje no es solo una noticia, sino un llamado. Cuida a tu vecino, llama a la parroquia, pregunta si necesitas una manta, medicamentos, una botella de agua limpia. El agua llegó de repente, pero nuestra misericordia debe llegar antes. Por las noches, cuando los charcos en las aceras reflejan las luces de neón y las campanas de las iglesias tiemblan con el viento, les pido a todos, oren breve pero con convicción por los afectados por los elementos. La oración no es una vía de escape, es una movilización del corazón. Aclara la vista y nos enseña a ver pasos prácticos, a quién llamar, dónde llevar el paquete de cereales, cómo ordenar el jardín para limpiarlo después de la inundación, cómo encontrar ropa seca para los ancianos, y un refugio tranquilo para pasar la noche. Digámoslo por su nombre, esta es una ola no solo de agua sino de responsabilidad. Sí, el clima está cambiando, pero junto a él, hay desagües que deben limpiarse hace tiempo, basura que llevamos a la orilla, laderas en las que construimos sin un plan, y presupuestos donde siempre ha sido más importante. Donde los sistemas son débiles, el que tiene menos reservas, siempre se lleva la peor parte. La justicia comienza con la atención a esas zonas y personas. La espiritualidad, con la disposición a escuchar su voz bajo el rugido de la lluvia. Sé que alguien preguntará, ¿son estas señales del fin? No profetizamos fechas ni calendarios, sino que interpretamos la realidad. Cuando los elementos se repiten y golpean al más pequeño, es señal de conversión, tanto personal como social. No al pánico, sino a la disciplina. No a las fantasías, sino al trabajo. Oración, solidaridad, gestión honesta y limpieza conjunta, desde el jardín hasta el valle del río. La oración es una acción que comienza en el interior y culmina en hechos. Convirtámonos en una comunidad que ora breve pero frecuentemente. Por los rescatistas, por los médicos, por los conductores de autobús que transportan a la gente bajo la lluvia, por los residentes de los refugios, por los agricultores que cuentan las pérdidas y las semillas para la nueva temporada.
Cuando el corazón está centrado, no pasa de largo por el jardín de nadie, si el suelo todavía está mojado, y los zapatos de los niños se secan cerca del ventilador. Y una cosa más. Que cada familia tenga su propio plan sencillo para una noche lluviosa. Teléfonos cargados, una linterna, primeros auxilios, copias de documentos en una bolsa sellada, un acuerdo sobre dónde refugiarse si el agua rebasa el umbral. Estas pequeñas cosas salvan vidas y reducen el caos. Y también, pónganse de acuerdo con los vecinos. ¿Quién llamará a quién? ¿Quién tiene las llaves? ¿Quién sabe cómo apagar la electricidad del sótano? La convivencia vecinal también forma parte de la oración, solo que en forma de ayuda mutua. Pido a las parroquias y comunidades que hoy se pongan de acuerdo en una sencilla cadena de atención: quién se encarga de comunicarse con quienes están solos, quién tiene las llaves de la iglesia o la escuela para abrir el refugio, quién supervisa el suministro de agua potable y mantas, quién sabe cómo brindar primeros auxilios. En una noche lluviosa, piensen no solo en su entrada, sino también en la casa de enfrente, donde vive la mujer tranquila de andar lento, o la familia que acaba de mudarse y aún no ha tenido tiempo de hacer amigos. Los pequeños acuerdos obran grandes milagros. Cuando todos saben qué hacer, el pánico se calma y la dignidad aumenta. Líderes comunitarios, actúen con celeridad pero con decisión. Revisen primero los lugares donde tradicionalmente se recoge agua, limpien las bandejas y las tuberías, preparen puntos de calentamiento temporales, y distribuyan kits básicos. Las escuelas y los salones parroquiales deben tener listas de contacto de voluntarios y personas de servicio a mano para no perder horas en la coordinación cuando el trueno ya retumba sobre los tejados. No se trata de heroísmo sino de la sencilla disciplina de la misericordia. Hay cosas que deben hablarse con franqueza. Tras una gran inundación, llegan olas invisibles, enfermedades, fatiga, desesperación. Por eso es tan importante mantener limpias las fuentes, hervir el agua, desechar la basura, ventilar las instalaciones, y no tener vergüenza de pedir ayuda a especialistas. La sobriedad espiritual también incluye estas medidas cotidianas. Salvan vidas también como las oraciones valientes en la oscuridad. La misericordia es más rápida que el agua. El sentido del tiempo sugiere que las lluvias torrenciales y los deslizamientos de tierra pueden repetirse en oleadas. Esto no es motivo de miedo sino una invitación a la resiliencia. La resiliencia se da cuando las familias tienen pequeñas reservas de efectivo, baterías externas cargadas, linternas a pilas, botiquines de primeros auxilios con instrucciones, y las comunidades tienen listas de direcciones vulnerables y rutas de evacuación acordadas con las autoridades locales. La resiliencia se da cuando los adolescentes saben cómo ayudar a sus mayores, y los mayores confían en sus hijos y no les da vergüenza pedir ayuda. Algunos dirán, ¿para qué rezar si la respuesta está en la tecnología? Otro objetará, ¿para qué tuberías y planes si todo está en manos de Dios? Ambas mitades de la verdad se necesitan mutuamente. La oración protege el corazón de la desesperación y repele la tentación de la indiferencia. La acción responsable nos mantiene firmes y permite que la gracia se manifieste. Donde conectamos estas dos alas, nace la sabiduría que sabe escuchar al cielo y leer los mapas del terreno. Hay otras voces, sobre el castigo de arriba, sobre los vecinos culpables, sobre nada puede cambiar. Les pido que no alimenten el pánico ni la condena. Cuando publicamos profecías apresuradas en redes sociales, reemplazamos la voz del llamado de Dios a la conciencia con ruido. Cuando buscamos chivos expiatorios, desviamos nuestra propia responsabilidad. Cuando nos rendimos, dejamos que el agua arrastre piedras sólidas, la fe, la esperanza y el amor. Nuestras oraciones ahora pueden ser sencillas y rítmicas, como los golpes de lluvia: Señor, ten piedad, y enseña. Enséñanos a discernir qué podemos cambiar en nuestros hogares y hábitos hoy. Enseña a los funcionarios a no posponer las decisiones obvias. A los empresarios a compartir recursos en tiempos de crisis. A los medios de comunicación a hablar con precisión y responsabilidad. Al clero a estar presente, no solo con palabras sino también con hechos. Cada uno tiene su propio ámbito de obediencia, y es allí donde madura la salvación común. Hago un llamamiento a los jóvenes por separado. Son rápidos, inteligentes, saben cómo organizarse en una hora. Encarguen los equipos de primeros pasos, revisen las entradas después del diluvio, recojan y distribuyan la ayuda, mantengan canales de comunicación confiables y sin falsificaciones. Y también, sean puentes entre generaciones.
Explíquenles herramientas digitales sencillas a los mayores para que puedan mantenerse en contacto y escuchen su experiencia de supervivencia en años difíciles. En sus manos está el hilo que conecta la memoria con el futuro. A quienes están experimentando una pérdida, permítanse llorar y pedir apoyo. Una lágrima no es una debilidad, sino un camino hacia la sanación. Si no tienen palabras para orar, digan brevemente: Dios, quédate conmigo. Y nosotros, la comunidad, nos comprometemos a estar con ustedes. No por un día, no solo en las noticias, sino el tiempo que sea necesario para que recuperen el calor, el refugio y la paz. Después de cada gran inundación, hay un largo camino hacia la normalidad, y no los dejaremos solos en este camino. También pido a todos los que tienen el poder de tomar decisiones. Escuchen a quienes viven en llanuras aluviales, en laderas, en barrios antiguos. Sus historias son mapas de riesgo, no dibujados en papel, sino escritos durante años de observación. A veces, un solo testigo dirá más que un informe extenso. Los buenos planes nacen donde hay una voz en la mesa de quienes limpian el agua de las escaleras cada vez. Y saben dónde se romperá primero la alcantarilla. No olvidemos las tentaciones de un gran desastre, el cansancio, los reproches mutuos, la competencia entre iniciativas. Permitámonos diferentes enfoques, pero conservemos un solo corazón. Quien recoge mantas no es enemigo de quien cocina. Quien lleva registros no es menos caballero que quien carga bolsas. Las pruebas exponen el orgullo o dan origen a la humildad. Optemos por esto último porque solo así, el trabajo en equipo se vuelve más fácil que la suma de nuestros esfuerzos. Y finalmente, sobre las señales espirituales. Cuando el agua toca el umbral, de repente oímos voces silenciosas en nuestro interior. ¿Qué es realmente importante? ¿A quién no hemos abrazado? ¿Qué verdad hemos pospuesto para mañana? No acallemos estas voces. Llaman a la reconciliación familiar, a la honestidad en el trabajo, a la consideración por los pobres, a la protección del mundo creado, no con eslóganes, sino con hábitos. Si estos son signos del fin, que sean el comienzo de nuestra renovación hoy, mientras la lluvia golpea la ventana, y nos da tiempo para pensar y actuar. Hay otra responsabilidad que a menudo olvidamos. Las palabras aumentan la ansiedad, o nos mantienen a flote. Cuando compartimos mensajes sin verificar, exageramos la amenaza, atribuimos causas espirituales donde hay negligencia humana, multiplicamos la ola que destruye la confianza. Decir la verdad, significa poder decir no sé, significa preguntar a expertos, y escuchar a la gente de a pie. En una comunidad, donde todos se esfuerzan por ser precisos, hay menos lesiones y más paz. En una comunidad así, peticiones sencillas como, ayúdenme a subir cosas al ático, o, ¿quién tiene una bomba de repuesto?, suenan naturales y encuentran respuesta rápidamente. Miremos también a largo plazo. Las inundaciones no son solo la amenaza de hoy sino también el desafío del mañana. ¿Cómo y dónde construimos? ¿Podemos dotar al río de un margen, dejándole espacio durante la temporada alta? ¿Estamos dispuestos a renunciar a las ganancias a corto plazo si se convierten en años de reparaciones para toda una manzana? Esta es una pregunta no solo para el gobierno, sino para cada promotor inmobiliario, para cada uno de nosotros al colocar una cerca, elegir un techo, o mantener un jardín. El mundo del Señor nos ha sido confiado, y somos responsables de cómo cuidamos las laderas, los árboles, el suelo, el agua, todo lo que frena o aumenta la inundación. No subestimemos las contribuciones invisibles. Algunas personas logran ponerse de acuerdo con sus vecinos sobre un sistema de drenaje común. Otras registran las necesidades en un refugio. Algunas rezan por la noche mientras otras duermen. Y si cree que su contribución es demasiado pequeña, recuerde, en una emergencia, un pequeño paso coordinado equivale a una gran victoria. Una comunidad no crece con lemas, sino con gestos rítmicos de cariño, como un corazón que late sin patetismo pero sin descanso. El mejor pronóstico es prepararse juntos. Algunas personas se avergüenzan de aceptar ayuda. No se apresuren a emitir juicios morales, sino que ofrezcan una opción. ¿Podemos llevar la compra ahora o ayudar a limpiar mañana? ¿Qué les conviene más? El respeto construye puentes. A veces, simplemente sentarse junto a alguien unos minutos, escuchando, es suficiente para que se sienta más centrado y capaz de planificar de nuevo. A menudo subestimamos el poder de la simple convivencia.
que es lo que alivia el mareo interior. Hago un llamamiento al clero, a los líderes comunitarios y a los educadores. Sean puntos reconocibles de paz. Las puertas abiertas de una iglesia o escuela, donde hay té, mantas, algunos enchufes y un mapa de la zona con rutas seguras marcadas, son más que un símbolo. Son espacios donde las personas recuerdan quiénes son, no víctimas de los elementos, sino co-creadores de un hogar común. Un espacio así enseña no solo a pedir, sino también a compartir, y esto es sanador. A quienes ostentan el poder, diré en voz alta lo que todos oyen: la transparencia y la rendición de cuentas también son ayuda humanitaria. Cuando los presupuestos de defensa contra inundaciones dejen de ser números y se conviertan en decisiones comprensibles en los patios y en las cunetas, cuando los contratos se adjudiquen no a los suyos sino a personas competentes, cuando los informes estén disponibles para la comunidad, la confianza crece más rápido que el agua. Y la confianza es un recurso sin el cual ni los planes de evacuación, ni los equipos de voluntarios, ni las oraciones en la oscuridad funcionan. También existe la voz de la naturaleza que vale la pena escuchar a diario, no solo durante una tormenta. Árboles que retienen agua, suelo que respira cuando no lo rellenamos de hormigón, pequeños ríos que necesitan orillas limpias. Esto no es romance, es parte de nuestro escudo. Si aprendemos a proteger estas fuerzas silenciosas, ellas nos protegerán cuando los sistemas ruidosos vuelvan a fallar. Hábitos sencillos: no quemar hojas, no tirar basura por los desagües, no excavar la tierra con maquinaria pesada innecesariamente, reducen los riesgos con la misma eficacia que las bombas nuevas. Lo único que pido en particular es, no confundan la esperanza con la ingenuidad. La esperanza mira hacia la tormenta, y busca puertas que se puedan abrir para otros. No niega las amenazas, pero no permite que el miedo dicte nuestras intenciones. Cuando llamamos a las cosas por su nombre, y no rehuimos la misericordia, ya estamos cambiando el curso de los acontecimientos. En los corazones, en los patios, en las agencias. Y, paso a paso, el agua encuentra a personas que saben mantenerse unidas. Estamos acostumbrados a pensar en los elementos como algo externo, pero tocan aspectos íntimos, hábitos, decisiones, lenguaje, ideas sobre nuestro prójimo. Donde el agua sube rápidamente, la honestidad y la transparencia en la asistencia son especialmente importantes. ¿Por qué? Porque la distribución injusta destruye la confianza más rápido que un diluvio. Si alguien recibe 3 sets y su vecino se queda con las manos vacías, la amargura surge en el corazón. Por eso estamos de acuerdo. Contabilidad, prioridad, mensajes abiertos. Y si cometemos un error lo admitimos y lo corregimos. Esto no es burocracia. Esto es sanación comunitaria. Diré por separado a la comunidad empresarial. Su participación no es después de todo, sino durante. Unos cuantos camiones que reparten agua y botas de goma gratis, talleres que reparan temporalmente la electricidad, almacenes que abren sus puertas para kits humanitarios. Esto no son relaciones públicas. Esto es lo que traerá un cliente agradecido a su puerta mañana y una vida salvada hoy. Una economía bendita de reciprocidad, donde las ganancias no anulan la caridad, sino que la apoyan. También hablaré de las escuelas. Los niños deben conocer las normas de seguridad, además de la tabla de multiplicar. Rutas de evacuación, mochilas de alarma y juegos sencillos de entrenamiento para no asustar sino para enseñar. Los profesores son los primeros aliados de los padres en la formación de una resiliencia serena. Tras el desastre, conversaciones sobre experiencias, dibujos, mañanas conjuntas de agradecimiento por lo que se salvó. De esta manera, el trauma no se asienta profundamente, sino que se disipa gradualmente. Ahora, a la cuestión de la conciencia. Nos dice no solo no mientas y ayuda. Nos pide, prevé y previene. Si sabemos que nuestro jardín se inunda cada verano, es pecado no solo tirar basura, sino también posponer una conversación con las autoridades locales sobre soluciones reales. Si nos ofrecen construir en una zona inundable, es pecado aceptar por un beneficio temporal. La conciencia es una lámpara que alzamos hacia el plano de la ciudad. La solidaridad es más fuerte que la tormenta. A menudo escucho, la naturaleza siempre ha sido así, y nuestros antepasados vivieron con las inundaciones. Sí, lo hicieron, pero también sabían cuándo retirarse de la orilla, cómo interpretar la corriente, dónde plantar árboles y cómo proteger el suelo. Nuestros antepasados se vieron ayudados por los hábitos y el respeto por los ritmos de la tierra.
A veces sustituimos esta sabiduría por la confianza en sí mismos que da la tecnología. Restablezcamos el equilibrio. Usemos la ciencia sin perder la humilde atención al lugar donde vivimos. La capacidad de escuchar el paisaje local también es oración. Otro argumento. La Iglesia debe orar, el gobierno debe actuar, los ciudadanos no deben interferir, no. La oración, el gobierno y la participación cívica son tres hilos de una misma cuerda. Donde un hilo se rompe, todo el tejido se debilita. Nosotros, los creyentes, no delegamos la responsabilidad en alguien de arriba. Participamos en un trabajo conjunto. Nuestra palabra y nuestro trabajo pueden exigir transparencia a las autoridades y, al mismo tiempo, apoyarlas para que tomen medidas decisivas y correctas. Alguien dirá, estas advertencias son presión. Yo responderé, una preparación fiable calma, no asusta. Cuando sabes qué hacer, el miedo pierde su poder. Cuando hay una cuerda seca en el sótano, cuando un vecino tiene pilas, cuando los teléfonos de los de guardia están conectados al chat comunitario, el corazón respira con más tranquilidad. La paz es fruto del orden, y el orden es fruto del amor al prójimo. Hablemos de canales de información. Que cada barrio tenga un canal de información fiable con mensajes breves y claros. Nivel del agua, carreteras cerradas, contactos de ayuda, horarios de los refugios. No lo sobrecargues con evaluaciones y disputas. Hay otros espacios para la conversación. Con mal tiempo, el canal debe ser como un salvavidas, estrecho pero fiable. Y mantén el silencio entre mensajes. Te ayuda a escuchar lo importante. Hay personas que solo creen en los grandes gestos. Esperan las caravanas de ayuda pero pueden extrañar a un vecino mayor en la puerta. Las grandes cosas surgen de las pequeñas cosas. Un termo de té caliente, un chal sobre los hombros, una conversación de 20 minutos para planificar la mañana. Estas son las cosas que tejemos día a día, hasta que la comunidad se convierte en un tejido sólido. Cuando baje el agua, este tejido seguirá siendo necesario, para la reconstrucción, para nuevas reglas, para la atención a largo plazo de quienes más sufrieron. También existe el perdón. Después de cada coordinación, habrá errores, alguien no llegó, alguien no respondió, alguien se equivocó de dirección. Disculpémonos rápido, aprendamos rápido, mejoremos rápido. La ira consume la energía necesaria para el trabajo de verdad. Y un corazón prudente sabe cómo establecer estándares de calidad, y al mismo tiempo, apoyar a quienes están cansados, pero no se han dado por vencidos. Hay varias tentaciones que surgen justo cuando el cansancio se convierte en nuestra sombra. La primera es la indiferencia, disfrazada de realismo. Fue, será. La segunda es el cinismo, que se aferra a cada error ajeno para justificar su propia inacción. La tercera es huir a islas seguras privadas, donde construimos nuestro propio paraíso seco y no miramos las ventanas del vecindario. Estas tentaciones secan el corazón como el viento caliente seca los charcos, pero su rastro perdura. El remedio es una pequeña fidelidad a la bondad cotidiana, que no soporta las cámaras ni necesita aplausos. Cuando hablamos de señales recordemos, Dios no nos aísla del mundo, sino que al contrario nos abre el mundo a nuestro servicio. Una señal no es para temer, sino para actuar. Si se acumula agua en una intersección, es una señal para organizar una simple barrera o desviar el desagüe junto con las autoridades y los vecinos. Si la gente no sabe a dónde ir, es recomendable colocar un mapa claro de la zona en una iglesia o escuela, en lugar de instrucciones complejas de 10 páginas. Si se difunde una noticia falsa en un chat, es recomendable responder con calma, y haciendo referencia a lo que se ha demostrado, sin provocar emociones. El largo camino hacia la recuperación comienza con un breve respiro. Tras la retirada del agua, llega el momento no de días heroicos, sino de perseverancia. En ese caso, los talleres conjuntos son especialmente importantes. Cómo secar un apartamento sin moho, cómo conectar la electricidad de forma segura, cómo obtener una indemnización, y qué documentos se necesitan. En este caso, el rebaño y las comunidades pueden ser líderes. Invitar a especialistas, proporcionar espacio, reunir a las compañías de seguros, al municipio y a los residentes en la misma mesa para que las preguntas no se ahoguen en las oficinas. Recordemos a los más vulnerables. También existe el trabajo discreto, pastoral y humano, con quienes aún no duermen en la tormenta. El miedo regresa en oleadas. Un niño se estremece al oír la lluvia. Un adulto se detiene en las escaleras al recordar cómo el agua entró por la puerta.
Aquí es donde se necesitan conversaciones tranquilas, oraciones sencillas y grupos de apoyo mutuo. Deles la oportunidad de hablar de sus experiencias sin minimizar el dolor ni exagerarlo. Donde una persona encuentra palabras, la ansiedad deja de ser un mar sin nombre. Prestemos atención también a lo que llamamos transición justa. Cuando cambiamos la infraestructura, mejoramos el drenaje, plantamos árboles, reducimos los residuos, alguien se beneficia de inmediato, mientras que alguien paga con su tiempo o esfuerzo. La justicia se da cuando los costos se comparten equitativamente, y los beneficios no pasan por alto a quienes primero se vieron afectados. Si los residentes activos se han reunido en un barrio, su fuerza no reside en atraer los recursos hacia sí mismos, sino en educar a otros y proteger a los invisibles. Hay lugares donde el agua no solo es una amenaza sino también una maestra. Muestra donde hemos construido más alto de lo necesario, donde nos hemos olvidado de los viejos canales, donde hemos asfaltado el suelo hasta la asfixia. También sugiere soluciones: devolver las riberas a su espacio, dejar que los ríos respiren, no abrir las compuertas sin pensar cuando ya se avecina una tormenta. Aprendemos a hablar con el valle como a un vecino vivo, a escuchar, no a interrumpir, no a imponernos. Te preguntas, ¿de dónde sacamos fuerza? De la nueva disciplina de los hábitos y de la antigua disciplina de la oración. Breves oraciones al comenzar el día, bendiciones antes del camino cuando hace mal tiempo, peticiones conjuntas para los rescatistas y para quienes toman decisiones. Y, al mismo tiempo, pequeños ejercicios de resiliencia. Revisar la linterna cada mes. Actualizar el botiquín de primeros auxilios. Hacer una lista de contactos de personas mayores cercanas. Cuando estos dos ritmos converjan, sentiremos que no estamos solos al borde del abismo. No todo el mundo está de acuerdo con el lenguaje de las señales, y eso es normal. Hay quienes entre nosotros solo buscan explicaciones científicas, y quienes escuchan principalmente un llamado espiritual. Les pido que no discutamos sobre las palabras, sino que busquemos una causa común. La lluvia arrastra la pintura de las cercas y expone nuestros corazones. Podemos interpretar estos acontecimientos en diferentes idiomas, pero la respuesta es la misma: responsabilidad, misericordia, orden, respeto por el mundo creado. A quienes tienen voz en los medios, recuerden el poder del silencio entre los mensajes. Un exceso de ruidos opaca la atención. Cuando una comunidad escucha una voz uniforme, sin histeria ni adornos, respira con mayor serenidad. Una palabra verdadera no es solo un hecho, sino también una forma de presentarlo, sin humillación, sin buscar enemigos, con énfasis en la posibilidad de ayuda y una dirección donde involucrarse. La solidaridad sostiene las orillas. Y también sobre la memoria. Después de cada inundación, vale la pena guardar un libro de lecciones. ¿Qué funcionó? ¿Qué no? ¿Quién fue olvidado? ¿Dónde hubo un alboroto innecesario? ¿Dónde, por el contrario, hubo falta de movimiento? Estos libros no deberían estar en cajones, sino sobre mesas en espacios públicos, para que todos puedan abrirlos y añadir una línea. La memoria no es un museo del dolor, sino una herramienta que nos hace más precisos. Con cada estación, aprenderemos mejor. Y con cada estación, que no se nos endurezca el corazón hacia quienes todavía están limpiando el agua de las escaleras, y buscando un sueño tranquilo por la noche. Cuando hablamos de ayuda, no olvidemos la distancia, más cercana de lo que parece, familias que se han ido a trabajar o estudiar, amigos en el extranjero, parroquias en el extranjero. Ofrézcales una señal clara, una colecta transparente, un propósito claro, un breve informe con fotos del antes y el después. Las personas son generosas cuando ven el camino de su generosidad, hacia una cocina específica, una cama específica, un cuaderno específico para un niño. Si cada donación corresponde a una pequeña historia, el hilo de la confianza se convertirá en una cuerda. Y donde hay una cuerda, existe la oportunidad de sacar adelante a toda una calle. También existe un frente invisible: documentos y derechos. A menudo, las víctimas se ahogan en papeles tanto como en charcos. La comunidad puede ayudar a crear guías sencillas en el lenguaje popular. ¿Dónde acudir? ¿Cuáles son los plazos? ¿A qué se tiene derecho? ¿Qué se puede apelar? Esto también es misericordia. Elimina la impotencia y restaura la dignidad cuando una persona siente que no está sola ante el sistema. Y aprendamos a compartir plantillas. Si un distrito ha creado un buen folleto, que otros lo adapten fácilmente.
Diré algunas palabras sobre los agricultores y pescadores, sobre aquellos cuyas vidas están más expuestas a los elementos. Son los primeros en leer el cielo, pero a menudo los últimos en recibir apoyo. Después de una gran inundación, necesitan semillas, herramientas, microcréditos sin trampas, acceso a un mercado que no reduzca los precios con cinismo. La comunidad puede convertirse en un puente, organizar una feria de recuperación, comprar productos locales, hacer pedidos anticipados honestos. Cuando apoyamos a las manos que alimentan a todos, sanamos no solo los jardines individuales, sino toda la cadena de la vida. Hay una práctica importante, ejercicios de preparación conjunta. No un espectáculo para las cámaras, sino un entrenamiento silencioso. Cómo empacar rápidamente, cómo apagar el gas, dónde reunirse con las familias si se pierde la conexión. Un niño que ha recorrido el camino a un lugar seguro con un adulto al menos una vez, recordará los pasos durante una tormenta. Un adulto que ha revisado su linterna más de una vez, respirará con más tranquilidad en una noche de tormenta. Así se forma la memoria del cuerpo, que supera la confusión. La esperanza, multiplicada por la disciplina, se convierte en seguridad. A menudo, no nos faltan recursos sino ritmo, por eso, conviene acordar una semana de concienciación sobre el agua en la comunidad. Un día para limpiar desagües, un día de formación en primeros auxilios, un día para revisar refugios y linternas, un día de oración y silencio conjuntos, un día para celebrar pequeñas victorias. Un calendario así no lo resuelve todo, pero renueva nuestros hábitos, y con el tiempo, el mal tiempo se encuentra con personas que ya tienen un lenguaje común de acción. Hay quienes piensan que hablar de lo espiritual en tiempos difíciles es inapropiado. Respondo, la espiritualidad es una forma de estar presente. Presente en la necesidad ajena, en nuestra propia fatiga, en el silencio de Dios. Cuando oramos juntos, brevemente, sin adornos, nos recordamos que las personas son más importantes que las cosas, que la verdad es más importante que los rumores, que el bien común es más importante que el beneficio privado. La oración ordena el corazón, y un corazón sereno ordena la casa y la calle. Hay otro límite del que debemos cuidarnos, el lenguaje de la condena. Después de un terremoto, es fácil decir, es tu culpa, lo construiste en el lugar equivocado, no estabas preparado, ¿por qué no contrataste seguro? Pero la verdad es más compleja. No todos tienen opción, no todos tienen acceso a un seguro honesto, no todos saben qué les espera. La misericordia ve el contexto, no solo el error. Podemos exigir soluciones sistémicas, y al mismo tiempo, proteger a quienes se encuentran en primera línea sin mapas ni brújulas. Y sobre el silencio como práctica. Después de días ruidosos, es útil detenerse unos minutos junto a la ventana abierta y escuchar cómo gotea el agua de la canaleta, cómo retrocede la tormenta, cómo suena la campana para vísperas. Este silencio no es una vía de escape, sino una forma de ver lo que se ha hecho, lo que falta, a quién más llamar. El silencio es el santo patrón de la precisión. No nos permite malgastar energía en cosas innecesarias, y nos enseña a distinguir lo principal de lo secundario. A largo plazo, también se trata de la cultura de la reparación. Muchas cosas se reparan con prisa. Ayer lo tapamos, hoy se olvidó, mañana volverá a reventar. Hago un llamado a una cultura diferente. Hacerlo una sola vez y con fiabilidad, no para un informe, sino para las personas. Elegir materiales que duren mucho. Confiar en los expertos y confiar en sus conclusiones. Así se forja la responsabilidad, que no desaparece después de la primera semana seca. En momentos de paz, prestemos atención a los vecinos que más ayudaron. Recordemos sus nombres y compartamos historias de hazañas cotidianas con nuestros hijos. Cuando lo heroico no desaparece sin dejar rastro, la comunidad crece en autoestima. Y la autoestima es lo que nos mantiene en pie en la próxima tormenta, cuando de nuevo tendremos que apoyarnos y protegernos mutuamente, sin esperar órdenes de arriba. A medida que el agua retrocede, las toallas se secan en los alféizares y se oye el zumbido de las bombas en el patio, nos parece que la ciudad suspira. Este suspiro no se trata de olvido, sino de recuerdo. Estamos aprendiendo a no volver a la antigua despreocupación. La inundación ha dejado al descubierto lo que más importa: la vida, la dignidad, la responsabilidad compartida. Con esta claridad, dejo unas palabras finales. No determinamos el clima, pero sí determinamos quiénes seremos el uno para el otro cuando el cielo vuelva a oscurecerse sobre México. Mantengamos un ritmo sencillo, una breve oración cada mañana,
una buena acción cada día, una comprobación conjunta de la preparación cada semana, una conversación honesta cada mes. Así es como la esperanza se convierte en orden y el orden en seguridad. En casa, se recogen documentos, se cargan las linternas, hay agua potable disponible, se acuerdan las rutas. En la parroquia, las puertas están abiertas, un mapa de la zona, una lista de vecinos vulnerables, y los teléfonos de los de guardia. En la ciudad, presupuestos transparentes, desagües limpios, árboles, contratos honestos. Estas no son palabras largas, son pequeños nudos de nuestra resistencia común. Recordemos también el lenguaje. Una palabra verdadera no estigmatiza ni genera pánico, muestra el camino. Cuando la tormenta nos azote de nuevo, transmitámonos mensajes precisos, sin insultos ni falsedades. Que los canales de información difundan las direcciones de los refugios, el horario de asistencia, las advertencias de los servicios, y un breve, estamos cerca. Así se hará visible nuestra unidad. Pidamos sabiduría a Dios y actuemos sin demora. Oremos por los rescatistas y los médicos, por los conductores que conducen autobuses bajo los aguaceros, por los agricultores y pescadores cuyas vidas dependen del agua, por quienes toman decisiones y son responsables ante su conciencia. Que nuestra oración sea breve, como el repique de una campana, e igual de segura. Que nos guíe hacia quienes fregan el suelo con un trapo, buscan mantas secas para los niños, y temen el sonido de una tormenta. Permanezcamos a su lado sin juicios ni patetismo, con manos sencillas y una palabra clara. Paz y un plan para cada familia. Disciplina y amabilidad para cada comunidad. Honestidad y previsión para cada ciudad. Esta es la respuesta a las señales del fin. Elegir un comienzo. El comienzo de una gestión cuidadosa, vecinos atentos, inversiones precisas en protección y restauración, el comienzo de una nueva civilidad para la tierra y el agua. Donde combinamos razón y misericordia, los elementos pierden fuerza y las personas se encuentran más rápido que la llegada del siguiente arroyo. Y cuando la lluvia nocturna vuelva a golpear la ventana, recibamos su ayuda no con soledad sino con solidaridad. Con una luz en los refugios, una llamada a un vecino, la mochila de un niño preparada, una lista de números en el refrigerador, desagües limpios en el jardín. Que este año sea recordado no por la magnitud de los elementos sino por la madurez de la respuesta. Los bendigo por su valentía sin ira, su generosidad sin ostentación, y su disciplina sin crueldad. Que el Señor sostenga a México en sus manos, y nos enseñe a cuidarnos unos a otros, hasta que el sonido del agua se transforme en la apacible respiración del hogar.